Hola, buenas tardes. Nos encontramos a 20 de octubre del 2022 a las 6 de la tarde, nuestra cita, como habíamos anunciado. Hoy tenemos un directo, un live muy interesante, porque las personas con lupus nos dicen que nos tenemos que vacunar. Pero ¿de qué nos tenemos que vacunar? ¿Por qué nos tenemos que vacunar? ¿Y quiénes concretamente? Todos, según tratamiento. Hoy vamos a estar con el grupo de IMIVAP, que se han unido, y vamos a intentar invitarlos. Creo que ya tienen que haber recibido la solicitud de invitación. Y bueno, pues estamos con lo que es el grupo INMIVAP, que es una plataforma, una aplicación compuesta por el grupo Iridis de Servicio de Salud Gallego. Y bueno, pues se han juntado una serie de profesionales sanitarios dedicados a la investigación de medicina interna, reumatólogos, enfermeros del Hospital del Complejo Hospitalario de Vigo, y van a estar esta tarde con nosotros, ni más ni menos, que el doctor José María Pego Reigosa, del Servicio de Reumatología, como os digo, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, y el doctor Víctor del Campo, jefe del Servicio de Medicina Preventiva, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Estará también la doctora Irene Baltanaz, pero no estará en imagen. En imagen tendremos a los dos doctores mencionados anteriormente. Si conseguimos, a ver, reciben la invitación, que nos pongamos rápido a hablar sobre vacunas y el pez-torce. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ya, aquí estamos, Hola, encantados. buenas tardes. Un placer, doctor, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Ya saben que esto es muy importante para los pacientes, estar informados, estar empoderados y saber un poquito qué tenemos que hacer con nuestra salud y llevar nuestro autocuidado. Bienvenidos. Tenemos, mirando de frente a la pantalla, a la izquierda, el doctor Víctor del Campo, de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Vigo, y a la derecha, mirándolo de frente, el doctor José María Pego, de Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. He estado informando un poco de que se ha formado un grupo de investigación, el grupo Iridis, que forma la plataforma de IMIVAT, y bueno, están dedicados especialmente a pacientes con enfermedades reumáticas e información sobre vacunación. Corríjanme si no estoy en lo cierto. Es así, Silvia, sí, el grupo de investigación IRIDIS, el grupo de investigación en reumatología y en enfermedades inmunomediadas del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, es un grupo multidisciplinar y está formado por médicos de atención primaria, por médicos de medicina preventiva, por reumatólogos, por enfermeras de preventiva y de reuma y alguna especialidad más. Y hace tiempo ya que nos interesó en esta colaboración entre preventiva y reumatología el tema de las vacunas. Realmente nuestro interés por las vacunas es anterior a la COVID. Curiosamente, el proyecto IMIVAC empezó en el 2018 y es un proyecto educativo, formativo, que tiene como objetivo promover un aumento en las tasas de vacunación entre los pacientes con enfermedades reumatológicas crónicas inmunomediadas, como puede ser el lupus. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Le hemos dejado claro a todo el mundo quién somos. Les damos las buenas tardes a todos los que nos están viendo ahora y los que nos verán después en el vídeo que se colgará tanto en Instagram como en YouTube. Y bueno, pues comenzamos. Creo que lo más importante, yo tengo aquí muchas preguntas que hacerle, y creo que lo mejor va a ser que empecemos, doctor José María Pego. ¿Por qué las personas con enfermedades autoinmunes sistémicas somos vulnerables ante las infecciones? ¿Somos todos? ¿Va en base a los tratamientos? ¿Cómo es? Exactamente, es un grupo de pacientes demasiado amplio, como para decir que somos todos, que son todos iguales, ¿no? Entonces, fundamentalmente hay dos factores. Está el factor de la enfermedad y la situación de la enfermedad en cada momento, y está el factor de los tratamientos. En este sentido, pues hay enfermedades que realmente pues se ha visto que hacen al paciente más propenso a sufrir una infección. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente con una vasculitis o con un lupus eritematoso sistémico que un paciente con una espondilitis anquilosante.
¿vale? Y por otra parte está el factor de los tratamientos. El típico ejemplo que se pone en cuanto a un paciente con mínimo riesgo de infección es un paciente con espondilitis anquilosante, joven, que solamente recibe antiinflamatorios. Ese paciente, probablemente su riesgo de infección sea muy parecido al de una persona sin ninguna enfermedad. Está al otro extremo, enfermedades como el lupus, las vasculitis, que en una situación de actividad, que también juega un papel la actividad de la enfermedad, que la enfermedad esté en una situación mala, digámoslo así, y que además, no solo por la actividad en sí, sino porque esa actividad va a hacer que tratemos al paciente con fármacos que anulan la inflamación, pero que interfieren en las defensas del paciente. De manera que ese es un factor importante, la enfermedad y sus tratamientos. El tratamiento es un añadido, pero entonces las personas con lupus, al margen de tratamiento, debemos de tener una prevención ante las infecciones. Es que esto es algo que sí nos gustaría dejarlo muy claro, porque todo el mundo dice, si mi sistema inmune está alterado y lo que hace es defender más de lo que debiera, ¿por qué tengo que tener yo en la prevención ante infecciones si lo que lo tengo es hiperactivo? Entonces, para que explique que esa hiperactividad no es solamente por... Bueno, Claro, le dejo a usted que es el doctor. claro, yo después dejaré de hablar al doctor del campo, que sabe muchísimo más que yo de temas de los que vamos a hablar, pero en este caso, como estamos hablando de pacientes reumatológicos, pues intervendré yo y, por supuesto, intervendrá él cuando él quiera. Ya. Entonces, el tema es el siguiente, que no es que esté hiperactivo, es que está disfuncionante. Esto significa que funciona mal. Está hiperactivo, pero funciona mal, ¿vale? Entonces, ocurre que el paciente tiene un riesgo claramente definido y establecido y demostrado de presentar ciertas infecciones. Los pacientes con estas enfermedades y con estos tratamientos, con lupus, por ejemplo, se han visto, los pacientes con lupus específicamente, se han visto que tienen no solo un mayor riesgo de presentar, por ejemplo, neumonía neumocócica, sino de presentar infecciones neumocócicas más graves, por ejemplo, formas invasivas. De manera que es un perfil de paciente clarísimamente candidato a la vacuna del neumococo. Y algo parecido ocurre con la vacuna de la gripe, ¿no, Víctor? Por ejemplo, sí, con muchas enfermedades infecciosas que tienen espectros muy diferentes, es decir, desde personas que prácticamente no tienen síntomas a personas que tienen que ingresar, incluso en la UCI. Digamos que el perfil de las personas con lupus se acerca más al perfil de gravedad, de tal forma que la vacunación siempre es recomendable. Ya sé que estamos en un año donde nos entra y nos sale la vacuna por los oídos, las orejas, los ojos y la boca, ¿no? Pero la fatiga vacunal de la COVID no tiene que ver con la necesidad de vacunación, ¿no? Aunque estemos cansados de vacuna, de recuerdos y de dobles recuerdos, tenemos que seguir vacunándonos aún con más hincapié, ¿no? Aprovechando entonces la intervención del doctor Víctor del Campo, quisiera preguntarle exactamente qué es una vacuna, en qué consiste una vacuna. Pues una vacuna es ni más ni menos que un medicamento. Es un medicamento de origen biológico que se basa en el hecho de que si has tenido contacto con un germen o con parte del germen, tu sistema inmunitario te va a defender. O bien te va a defender completamente y no vas a tener la enfermedad, o a lo mejor te defiende, por lo menos desde el punto de vista parcial, y dentro del espectro vas a ser de los que tengan catarro, no de los que tengan que ingresar, que en el fondo es lo que nos interesa. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, me vacuné de gripe y tuve gripe. Y yo, encantado de que usted me lo cuente. Es decir, eso es lo que quiero, que usted tenga gripe y me lo diga todos los años, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces hay que saber exactamente qué es lo que queremos evitar para saber qué es lo que obtenemos, ¿no? Con la vacunación. Claro, mi pregunta siguiente era por qué vacunarse, pero creo que lo está dejando bastante claro, que lo que nos quiere indicar es que puedes tener la gripe, pero no una gripe con un componente vírico en exceso. Efectivamente, una gripe con complicaciones. Lo que apuntaba el doctor Claro. Pego, que esa malfunción del sistema inmune lo que va a dar lugar es una respuesta peor, ¿no? De peor calidad frente a las infecciones. Y por lo tanto puede producir una mayor gravedad, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué vacunas? Porque sabemos que en el lupus no todas las vacunas están recomendadas. ¿Qué vacunas son las recomendadas en lupus y cuáles son las contraindicadas? Bueno, yo así en general, dicho en general, ¿qué va a poner una persona con lupus? Las que pone una persona que no tiene lupus, ¿no? Más alguna más probablemente, pero en principio
todas las que pone una persona que no tiene lupus. Luego, determinadas circunstancias, individualizando, pues a lo mejor una persona que tiene tratamientos, como decía el doctor Pego, más agresivos, digamos, o con mayor grado de inmunosupresión, hay vacunas en las que no estaría recomendado, siempre de forma temporal. Es decir, no es una contraindicación absoluta, sino a lo mejor de un determinado momento, ¿no? Entonces, en general, todas las vacunas que ponen las personas que no tienen lupus, más aquellas destinadas específicamente, pues como la gripe o el neumococo, a infecciones que pueden tener mayor gravedad, ¿no?, en las personas con lupus. Sí, el otro día que estuvimos en una webinar también con la SER, estaba el doctor Pego también con nosotros, la doctora María Galindo nos hizo mucho hincapié también en el papiloma humano. O sea, cogemos las 3 vacunas básicas, gripe, neumococo y papiloma humano. Bueno, aparte de esas hay otras, ¿no? Sí, Hoy sí, claro. tenemos una muy buena noticia, que es que probablemente se extienda en toda España la vacunación de virus de papiloma humano tanto a niños como a niñas, que es una recomendación que llevamos haciendo los profesionales desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, nuestra comunidad de Galicia tiene, ¿no? Es la mejor forma de evitar el que los virus sigan circulando, ¿no? La vacuna de papiloma humano nosotros la recomendamos a cualquier persona que haya tenido contacto sexual o que tenga contacto sexual. E independientemente de la edad. Por lo tanto, una persona con lupus también. Es decir, una cosa es la indicación y otra cosa es muchas veces la financiación. Es decir, el hecho de que una vacuna pueda estar incluida dentro de los protocolos de financiación de las distintas comunidades autónomas, que eso es otra cosa, ¿no? Que en España no hay solo un financiador, sino 17 financiadores. Entonces, Sí, tenemos un problema ahí, sí. sí, Lo pero tenemos en tratamientos, en vacunas, en atención sanitaria, lo tenemos en todos los niveles y es algo por lo que la Federación Española de Lupus y las 21 asociaciones que la componen estamos luchando. Sabemos que somos muchas más entidades y muchas más asociaciones las que detectan esta desigualdad sanitaria que nos encontramos, pero sí, hoy por hoy lo tenemos dividido por comunidades autónomas y tenemos que luchar individualmente. independientemente de que ya sea un problema para, digamos, las personas que tienen una patología crónica, es decir, a todo el mundo le gustaría que su niño con O reciba la vacuna de papiloma gratis independientemente de dónde esté y no tenga que pagar pues una cifra importante, ¿no? Yo creo que esa desigualdad se acentúa, como bien has apuntado, en aquellos enfermos crónicos que además es una necesidad mayor, puesto que el riesgo que tiene de probables complicaciones es más alto, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que es deseable. Y la vacunación, doctor, para que nos quede claro, es para que la enfermedad no llegue a ser más exagerada, sino para controlar precisamente el componente vírico que no llega más y se quede en lo mínimo. No porque el hecho de tener lupus nos haga ser más propensos a tener infecciones. Hay bastantes estudios que demuestran un incremento de riesgo de infecciones, también de infecciones graves, ¿no? Pero ya un incremento de riesgo de infecciones en las personas con lupus, ¿no? Sí. Se ha visto, sobre todo, lo decía antes, en el neumococo. Diferentes factores, pues déficit de complemento, disfunción, una asplenia funcional, disfunción del sistema inmune. Se ha visto que los pacientes con lupus tienen mayor propensión a ciertas infecciones bacterianas por gérmenes capsulados como el neumococo y a formas más graves. De manera que sí, lo que se trataría es de prevenir no solo la aparición de esa infección, sino la aparición de formas graves de esa infección, formas invasivas, o incluso algunos estudios han demostrado para la gripe que la vacuna de la gripe pues evita sobreinfecciones bacterianas respiratorias o ingresos hospitalarios. O sea que lo que dice muy bien el doctor del campo, el objetivo fundamental es evitar la morbimortalidad fundamentalmente de las enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, es decir, evitar que se compliquen, que nos hagan ingresar, que le hagan al paciente estar en la UBI o incluso que le lleven a situaciones como fallecer. Les agradezco mucho las aclaraciones porque sí es verdad que como pacientes no somos científicos, además debemos de ser pacientes, que ya tienen ustedes su espacio,
y necesitamos aclarar las dudas y entendernos todos. Lo que sí les quería preguntar, ¿con qué frecuencia tiene que ser cada vacuna? ¿La de la gripe es anual, neumococo? Hoy en día los que trabajamos en vacunación somos muy partidarios de una cosa que se llama el calendario de vacunación para toda la vida. Empezamos vacunándonos antes de nacer, porque en el vientre materno recibimos 2 vacunas que se le ponen a las embarazadas, la de gripe y la de tosferina, y seguimos vacunándonos a lo largo de nuestra vida. En el caso concreto de la gripe ya sabemos que es una vacunación anual. Nos gustaría tener vacunas muy buenas que sirvieran para más de un año, pero no las hemos conseguido, ¿no? Entonces, los avances científicos en este momento hacen que la vacunación tenga que ser anual. En el resto de las vacunas, pues muchas veces con vacunarse una vez llega, con vacunarse una vez quedas protegido de por vida, ¿no? Pues es el caso. ¿Con el neumococo también? Perdone, doctor, que le interrumpa. Sí, ahora en este momento neumococo, pues aunque tenemos 2 vacunas en nuestro país, 2 vacunas diferentes con distintos tipos de neumococo, se va a comercializar próximamente y de hecho ya está aprobado en la Unión Europea una vacuna única que sustituya las 2, es decir, una vacuna que facilita mucho más la cobertura, porque desde el punto de vista de los que vacunamos, preferimos pinchar una vez que pinchar 3. Los pacientes mucho más, ya lo sé, porque son los que la reciben, ¿no? Pero nosotros también. Nosotros si podemos vacunar con un solo pinchazo, no ponemos 3, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que intentamos conseguir vacunas que protejan el mayor tiempo posible, ¿no? Y de forma eficaz. Y bueno, pasamos... sí quería dejar claro, porque nosotros en las charlas, conferencias y demás siempre nos dicen que vacunas con virus que estén atenuados. Exactamente eso que es lo que nos quieren decir. Sí, esos son los que hay que evitar. Los virus atenuados son virus que, llegado un momento de una inmunodepresión del paciente, por decirlo así, podrían dar problemas, porque no son trozos inactivos de virus. Entonces, en principio, casi universalmente, casi al 100%, los pacientes inmunodeprimidos deberían evitar el empleo de virus, de vacunas basadas en virus atenuados. Deberían utilizar vacunas basadas en fragmentos de virus muertos o en fragmentos. Sí, hombre. Lo cierto es que tampoco tenemos muchas vacunas atenuados, ¿no? De virus vivos que sean producir enfermedad en una persona que sea susceptible, ¿no? Son 3 vacunas, sarampión, rubéola, varicela, paperas y rotavirus, y se ponen todas en conjunto antes de los 3 años en los calendarios vacunales españoles, con lo cual realmente es raro que un adulto las necesite. Podría ocurrir, ¿no? Pero realmente es raro que un adulto las necesite, ¿no? Que una persona... Para resumir lo que es la prevención de infecciones y vacunas en lupus, determinamos que las vacunas tienen que ser de virus muertos o fragmentados, evitar virus vivos o atenuados. Las vacunas que hay que ponerse por tener lupus, recomendable en la gripe cada año, el neumococo y el papiloma humano, que el otro día la doctora Galindo nos hacía énfasis, la repetimos, y pregunten a su doctor. Siempre vayan y pregunten a su doctor. Sí, yo añadiría un mensaje que es: todas las que reciben las que no tienen lupus, más alguna probablemente. Pero sí, de hecho, yo creo que un muy buen resumen. Un muy buen resumen. Sí. Claramente. Y luego ya cuando entramos en tratamientos inmunosupresores, pues posiblemente al doctor que les podrá recomendar alguna otra vacuna ante los tratamientos. Sí, probablemente. Hay algunas vacunas que hay numerosos estudios que han asociado el empleo de fármacos inmunosupresores o de corticoides a partir de ciertas dosis a la infección, a infecciones, por ejemplo, que sé que os interesa mucho la infección por herpes zóster, y en esos pacientes son especialmente susceptibles a infecciones por herpes zóster. Hay una pregunta, iba a seguir con el COVID, pero hay una pregunta que me parece interesante, y es que nos pregunta Sandra, si ya hemos tenido el virus del papiloma, ¿es recomendable vacunarse? Sí, porque realmente las vacunas que estamos utilizando, primero porque que una persona haya tenido una infección por virus de papiloma no quiere decir que permanezca con ella.
el 90% de las personas que tienen una infección de virus de papiloma lo aclaran, es decir, desaparece al cabo de 2 años. Y las vacunas que utilizamos ahora son vacunas que tratan de protegernos frente a 9 tipos distintos de virus. Con lo cual, salvo que tengamos una persona que haya tenido 9 infecciones de papiloma, es decir, que no va a beneficiarse de la vacuna, que sería raro, siempre va a haber un beneficio. Es más, incluso es posible que te hayas infectado con un virus de papiloma que no sea un virus grave, que no sea un virus de los que entra en la vacunación, porque no se asocia con tumores, con lo cual el beneficio que tienes es todo. Yo, en ese sentido, siempre la recomiendo, sí. Vale, doctor. Pues ahora empezamos con el COVID, con vacunas COVID-19, porque me han empezado a llamar para la cuarta vacuna, la están poniendo a la vez que la de la gripe. Entonces, doctor, ante tanta inquietud que podemos tener los pacientes, cuarta dosis sí, no, ¿cómo es recomendable? Antes de nada, lo que acabo de decir, para los pacientes también más, pero para los que vacunamos es mucho más sencillo poner 2 vacunas el mismo día que en 2 veces. Con lo cual, poner la vacuna de COVID y de la gripe el mismo día no solo no es malo, sino que es bueno. Es decir, es recomendable. En ese sentido, ningún problema por ponerlas conjuntamente. Las 2 son vacunas, como decía el doctor Pego, hechas de trocitos, hechas de fragmentos de gérmenes que no tienen ningún problema, no son virus vivos ni atenuados. Y para los pacientes de lupus, para muchos será la cuarta dosis, pero para algunos será la quinta dosis, porque habrá pacientes que hayan tenido una primovacunación con 3 dosis en lugar de una, porque además de tener lupus pueden tener otras circunstancias, ser trasplantados renales o vivir con VIH o tener un tumor o tener otras circunstancias, o ya dentro de los pacientes de lupus incluso puede haber alguno con anti-CD20, ¿no? Claro, Con rituximab, sí, que también entra dentro de 3 dosis de vacuna, más recuerdo. Estaríamos hablando de la quinta dosis de vacuna de COVID, ¿no? Como yo decía antes, nos encantaría tener vacunas que con una sola dosis protegiesen, ¿no? Y la vacuna de COVID es un ejemplo claro de una vacuna que protege muy bien, pero durante poco tiempo. Y el virus no nos ha ayudado, es decir, lejos de estarse quieto, cada 3 o 4 meses está cambiando. No es como el de la gripe que cada año cambia, no, este cambia cada menos de 1 año, ¿no? Y eso nos obliga continuamente a intentar reforzar la inmunidad, sobre todo de aquellas personas que tienen más riesgo, ¿no? Yo creo que lo que no volveremos a ver es la vacunación que se hizo para todos los mayores de 5 años. De hecho, ya veis que ahora va dirigida solo a mayores de 60 años y personas de riesgo, y de seguir revacunando será dirigida solo a personas de riesgo, ¿no? Esa es la idea. Y si previamente ha pasado el COVID, imaginemos que en mayo, en junio se ha pasado el COVID, ¿correspondería a la cuarta vacuna o la quinta? ¿Y es mejor que se esperen unos meses más? ¿Qué tiempo debe de pasar entre vacuna y vacuna o entre COVID y vacuna? Antes de nada, decir también que no habría ningún problema por ponerse la vacuna 1 mes después de pasar el COVID o 15 días después de pasar el COVID. No habría ningún problema. Es más una cuestión de economía o de eficacia o de eficiencia. Es decir, si tú acabas de pasar el COVID y tienes un título de anticuerpos alto y te tengo que poner más dosis porque los pierdes, ¿para qué la voy a gastar ahora si la puedo poner después? ¿No? Pero en cuanto a riesgos, ninguno. Y son 5 meses para las personas de más de 60 años y 3 meses para los mayores de 80. Esa es la distancia que hay que tener con el COVID pasado para poner el recuerdo. Alguien que, como tú comentabas, lo hubiera tenido en junio, estamos ahora en octubre, con lo cual han pasado 4 meses. Si es de 60 años a 80, tendría que esperar todavía 1 mes. Tendría que esperar 5 meses. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya sabe, doctor, que es que este tema nos tiene ahora porque parece que el COVID se ha ido y el COVID sigue estando No, entre nosotros y la eficacia sí, de las vacunas empieza a disminuir. Por eso quería hablar un poco del tema. Si quieren añadir algo más. se va pero vuelve. Es decir, el problema del COVID es que se va y vuelve. Y el que vuelve ya no es exactamente el mismo que se ha ido. Con lo cual nos obliga también a estar continuamente intentando que los pacientes que las personas estén protegidas, ¿no? Ese es nuestro principal interés, ¿no? Pues no tenemos así más preguntas, nos queda una pregunta de vacunas que nos preguntan si existe vacuna para la tuberculosis.
Existe vacuna para tuberculosis y de hecho se pone en casi todo el mundo, no en España, pero en la mayoría de países del mundo, pero es una vacuna dirigida sobre todo a una forma de tuberculosis que tienen los niños pequeños, que es la tuberculosis meningea. Se están probando ahora vacunas nuevas, y de hecho hay una vacuna estupenda que parece que funciona muy bien y es una vacuna diseñada en España y fabricada en España, de lo cual estamos muy orgullosos. Se está probando en África, que son países que tienen alto riesgo de tuberculosis, pero todavía no la podemos utilizar. Es decir, en este momento en España no se vacuna de tuberculosis, ni se vacuna a los niños, porque no somos un país de alto riesgo, ni tampoco tenemos todavía la vacuna esa moderna, porque no se ha comercializado, ¿no? Pero en países de nuestro entorno, en Francia, por ejemplo, en Portugal, en muchos países europeos, se sigue vacunando a los niños de tuberculosis para evitar esa forma de tuberculosis infantil grave, ¿no? Es cierto. Doctores, me pregunta Eva Canela que se ha puesto la vacuna del neumococo. ¿Cuánto tiempo debe de distanciarla con la vacuna de la COVID gripe? Nada. Nada. La verdad es que nada. Nosotros ponemos vacuna de neumococo con vacuna de COVID el mismo día, sin problema ninguno. La vacuna de neumococo es una vacuna con una cierta reactogenicidad local, es decir, es de las vacunas, yo a algunos pacientes les digo, de esta vacuna te enteras, ¿no? Porque te va a doler, vas a tener una pequeña reacción local, ¿no? Entonces lo que hacemos es saber exactamente dónde se ha puesto, ¿no? Separarla de brazo o separarla, poner una en el brazo y otra en la pierna, pero se pueden poner en el mismo día sin problema ninguno. ¿Y las vacunas de COVID que están poniendo actualmente son las mismas vacunas que nos ponían antes? No, no, son diferentes. Igual que uno se vacuna todos los años de la gripe y aunque sea la misma marca y del mismo laboratorio, la composición es distinta. Si te has puesto una vacuna de Pfizer o de Moderna, la que te pones ahora de Pfizer o de Moderna no son iguales, porque tienen ya las variantes nuevas, concretamente BA4, BA5. Es una vacuna muy, muy, muy deseable para el que no haya tenido COVID desde marzo del 2022 en adelante, porque es cuando han circulado estas variantes, entonces esas personas no tienen protección. Son las personas que deberían tener más interés en recibir la vacuna. Son vacunas de la misma marca, del mismo laboratorio, pero con una composición diferente. Entonces ya tienen las nuevas variantes Y ya incluidas. tienen nuevas variantes, sí, sí, con lo cual Es algo importante que lo digamos y que... muy importante. Porque sí existe un desconocimiento sobre Es, ello. no, es que ya me he puesto 4. Bueno, ya te has puesto 4, pero no son exactamente iguales, ¿no? Aunque sean la misma marca, el mismo nombre comercial, ¿no? Igual que pasa con la gripe todos los años. Yo este año creo que hay 2 vacunas para el adulto, bueno, hasta que no salga la vacuna nueva del neumococo, que será probablemente finales de año o el año que viene. Hay 2 vacunas que este año han cambiado bastante la vacunación del adulto, ¿no? Una es la vacuna de COVID y otra es la vacuna del herpes zóster, ¿no? Que es una vacuna que aunque no sea una enfermedad que produzca la muerte, es decir, no es como el COVID, no es algo que nos preocupe desde el punto de vista de la mortalidad, sí que es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida, ¿no? Las personas que han tenido un zóster o que han tenido más de un episodio de zóster, a veces incluso pues provoca un déficit funcional permanente, pues han tenido problemas de visión o problemas de audición, o como le ha pasado a Justin Bieber, no ha podido dar conciertos durante 6 meses, lo cual probablemente la mayoría de la humanidad se lo agradezca, pero a lo mejor sus fans no. Entonces, en ese sentido, es una enfermedad que produce muchas veces una pérdida de calidad de vida importante y es algo también a tener en cuenta en los pacientes, ¿no? Yo creo que cada vez se intenta conseguir, hemos conseguido ya muy buenos resultados en muchas patologías en el sentido de controlar la enfermedad, pero luego la calidad de vida de los pacientes a veces no es exactamente eso, ¿no? Va por otros sentidos. Y en ese sentido creo que es una vacuna muy interesante, ¿no? Para el adulto. Pues entonces ya hemos terminado nuestra parte de vacunas, creo que ha quedado todo contestado y ustedes nos lo han explicado divinamente para poderlo entender. Pasamos a lo que es el herpes zóster. Yo cuando les propuse hacer este directo, detectamos como que el herpes zóster todavía no es conocido como tal, como lo que es, sino que es como la pupita de la fiebre, la pupita de que estoy baja de defensas, es una famosa culebrilla, en fin, hay para todos los gustos. Entonces, lo que le pedí al doctor era explique qué es el herpes zóster,
cómo se queda en nuestro cuerpo, para que la gente entienda el porqué. El herpes zóster es un virus. Realmente la primera infección que ocurre es el virus de la infección por el virus de la varicela. Es una infección muy prevalente que casi todo el mundo ha tenido, y lo que ocurre es que ese virus, después de presentar la varicela normalmente en edades infantiles, no desaparece del cuerpo, se queda y se queda acantonado en unas estructuras nerviosas, neurológicas, ¿vale? En unos ganglios, y se queda latente. Es como ocurre, por ejemplo, con la tuberculosis, que se puede estar en contacto con el bacilo de la tuberculosis, tenerlo en el organismo y que esté latente, que esté silente y que no nos dé absolutamente ningún problema. Lo que ocurre es que ese virus de la varicela, que está en el organismo durmiendo, hay circunstancias que hacen que se despierte. Y esas circunstancias pues, pueden ser pues, la edad, por ejemplo, el trastorno del sistema inmune asociado a la edad, lo favorece. Pueden ser ciertas enfermedades que alteran el funcionamiento del sistema defensivo del organismo contra las infecciones, y también se ha visto claramente que algunos fármacos hacen que ese virus se reactive, y cuando se reactiva de forma de virus del herpes zóster. Lo normal es que ese virus produzca fiebre, pero sobre todo un dolor en una zona, un dolor que puede ser intenso y muy molesto, en una zona determinada, muy localizada, normalmente correspondiente a lo que se llama un dermatoma, un territorio del nervio, de ese nervio donde estaba durmiendo el virus, y al cabo de unos pocos días al dolor le continúa las típicas vesículas, que todo el mundo seguro que las recuerda. Son las vesículas iguales que las de la varicela. Y normalmente eso, pues lo más común es que se acabe desapareciendo, o bien espontáneamente o con tratamiento antivírico. Pero puede ocurrir que haya formas más complicadas, que más diseminadas, que afecten a más de un dermatoma, y también es común una complicación posterior, que es decir, que cuando se resuelve el cuadro agudo, el paciente se queda con lo que se llama una neuralgia postherpética, que es un dolor muy intenso, de origen neurógeno, de origen nervioso, del nervio afectado, y que puede durar hasta meses, y muchas veces es muy difícil de tratar. Entonces, se trata de prevenir eso, prevenir que el paciente tenga el virus del herpes zóster y prevenir la complicación esta terrible que es la neuralgia postherpética. Vale, eso podríamos decir que son entonces los riesgos que se pueden correr. Nosotros que hemos tenido una compañera en Canarias que le afectó al ojo y se le complicó bastante. Estuvo un mes ingresada y creímos que era interesante que esto se expusiera para dar información, Claro. Porque la verdad es que a todos nos sorprendió. Claro, ese es un territorio que no es el más frecuente, pero sí es conocido. Tiene una frecuencia en torno al 10% de los casos de zóster son oftalmos. Sí, lo más frecuente, seguro que lo conocen, es que el nervio afecte a la zona costal. Como medio cinturón. Exactamente, como medio cinturón. Sí. En la zona costal. Es un sitio muy típico. Y realmente, pues es el paciente con lupus en concreto, hay diferentes estudios que han demostrado que es un paciente que tiene más riesgo que la población general. Es muy importante también, en línea con lo que decía el doctor del Campo, no solo centrarnos en el lupus, es decir, los pacientes con lupus tienen otros asuntos, como cumplen años, igual que cumplimos todos, claro. Y entonces probablemente el factor más importante asociado a la incidencia del lupus, pues probablemente sea la edad. En pacientes mayores de 50 años probablemente sea el punto donde empieza a incrementarse la incidencia del herpes zóster. Y también se ha visto que esa incidencia y esa prevalencia del herpes zóster es mayor en mujeres que en hombres. Y hay más enfermos de lupus. Y por supuesto... Para variar. Para variar. Me dice el doctor del Campo, claro que el 90%, aproximadamente el 90% de las pacientes con lupus son mujeres. Sí. En la mayoría de las enfermedades autoinmunes lo detectamos, que la mayoría son mujeres, pero en el lupus particular está muy determinado el número y ganamos por goleada 9-1, ganamos. Después se iguala un poquito
en los extremos de la vida, en la edad avanzada y en la edad juvenil, pues a lo mejor puede ser 5-1 o algo así. También les quería comentar, nosotros entre todas las asociaciones de la Federación Española de Lupus, hay en torno a unos 2.500 socios con los que se hablan continuamente y luego nos trasladan y demás. Hemos detectado mucho herpes en la zona genital. Las razones son las mismas, es decir, los virus del grupo herpes son virus que, como ha dicho el doctor Pego, nos quieren tanto que una vez que nos infectan quedan con nosotros toda la vida y aprovechan determinados momentos para reflorar, ¿no? para rebrotar. Entonces, en ese sentido, pues la causa es la misma, es decir, la malfunción del sistema inmune y el hecho de haberte infectado pues previamente, ¿no? para producir esos brotes. De hecho, la vacuna del herpes zóster es la primera vacuna que tenemos que no trata de evitar una infección que viene de fuera, sino una infección que ya tenemos, una reactivación. Y eso es muy interesante porque abre la puerta a tener vacunas contra el herpes o contra el citomegalovirus o contra otros virus que también actúan así, que también funcionan así. O la hepatitis B, por ejemplo. No, nos preguntan por aquí que si no han tenido la varicela, si puede debutar el herpes zóster. No, es una condición inexcusable haber tenido varicela para tener herpes zóster, puesto que no es una infección externa, sino una reactivación, algo que tú ya tienes. Bien es cierto que prácticamente el 99% de los adultos ya han tenido varicela. Una cosa es que tú tengas la constancia de haber tenido varicela, porque hayas tenido clínica o porque lo hayan registrado en tu historia, y otra es que la hayas pasado sin darte cuenta. Aquellas personas que creen que no han pasado varicela, nosotros le hacemos una prueba en sangre para saber si la han pasado, ¿no? Aún así encontramos alguno que no, efectivamente. Esa persona no puede tener zóster sin haber pasado antes varicela. Mire, está la compañera que les comentaba de Canarias, está comentándonos que ella tuvo el herpes zóster que le he comentado oftálmico, lo tuvo en diciembre de 2020 y aún a día de hoy sigue teniendo dolores y tomando tratamiento. Yo conozco un caso, no es por ponerle las cosas mal, pero yo conozco un caso de 10 años de neuralgia posherpética. Y claro, eso es una afectación de calidad de vida importante, ¿no? Es decir, no es una enfermedad que te conduzca a la hospitalización o una enfermedad grave desde el punto de vista del peligro de muerte, pero sí que compromete bastante la actividad cotidiana, ¿no? y la calidad de vida. Pues, y de tratamiento, nos preguntan por aquí, poner en la zona hielo, crema, pastilla, ciclovir. De la neuralgia posherpética es tratamiento sintomático. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos a mano el tratamiento un poco, por decirlo así, habitual de los dolores neuropáticos, pero en ocasiones tienen que entrar en acción los compañeros de la unidad de dolor, porque pueden ser necesarias técnicas un poquito más avanzadas o más específicas de tipo infiltraciones, etcétera. Usamos tratamientos para control del dolor neuropático, que son habituales en la práctica clínica, tenemos mucho hábito, que a veces subimos las dosis, se toleran bien, mejoran, pero en un porcentaje no muy grande de casos la unidad de dolor tiene que hacer técnicas terapéuticas más tipo infiltraciones o bloqueos de nervios para aliviar el síntoma del dolor. Y bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Existe vacuna para el herpes zóster? ¿Tenemos acceso a ella? ¿Está recomendada para personas con enfermedades autoinmunes, personas con lupus, personas inmunodeprimidas? Antes de que hable el doctor del campo, que sabe más que yo de esto, sí, un pequeño comentario sobre el herpes zóster y el lupus, ¿vale? Hay numerosos estudios en todo el mundo que demuestran o que indican que los pacientes con lupus tienen algo más de riesgo para presentar una infección por herpes zóster que en la población normal. Pues podemos decir pues una media a lo mejor de multiplicarlo por 5, a lo mejor 5 o 6 veces más posibilidades. Es mucho más, pero tampoco no está en el top del riesgo. Hay otras entidades, fármacos, etcétera, que aumenta mucho más la asociación con el herpes zóster. Pero bueno, el paciente con lupus tiene mayor riesgo de presentar una infección por herpes zóster que el sujeto de la población normal. Y también creo que es interesante saber
que algunos estudios pues, han intentado analizar qué factores, ¿no?, se asocian a que un paciente con lupus tenga esa infección por zóster. Entonces, probablemente la edad, como decía el doctor del Campo, es el factor que más se asocia, pero también se ha visto que la linfopenia, tener los linfocitos bajos, y probablemente lo que más coincide en todos los estudios es la medicación, el empleo de un fármaco inmunosupresor y el empleo de mayores dosis de glucocorticoides. Entonces, eso es una pequeña introducción a la relación lupus-herpes zóster, y el doctor del Campo, pues... Muy importante, doctor, muy importante. Pues al hilo de lo que acaba de comentar, también nos preguntaban que si los antibióticos también son un incentivo para ser más propensos al herpes zóster. No. Hay algunos factores, pues el estrés quizás, factores inmunodepresores, evidentemente, pero el empleo de antibióticos y aparición del herpes zóster en principio no le vemos asociación, ¿no? Vale. Pues cuando quiera, doctor, Hay vacuna desde hace un año aproximadamente en nuestro país, una vacuna eficaz, en torno a 90% de efectividad frente a herpes zóster y también efectiva frente a neuralgia posherpética. En ficha técnica está indicada para personas con 50 años de población general o mayores de 18 años si tienen alguna circunstancia de riesgo, es decir, si tienen riesgo aumentado con respecto a su riesgo basal, pero la financiación es distinta según las comunidades autónomas, es lo que estábamos comentando antes. La comunidad autónoma que más financia, es decir, la comunidad autónoma que más vacunas pone en este momento es Cataluña y Madrid, que ponen a todas las personas a los 65 años y a los 80 años, es decir, a la vez están vacunando a dos grupos de población. Hay otras comunidades autónomas, Castilla y León y Asturias, que vacunan a los 65 años. Hay comunidades que solo vacunan a aquellas personas que tienen más riesgo, como decía el doctor Pego, las personas que forman parte de grupos que por enfermedad o tratamiento tienen riesgo mucho más alto, y aunque el lupus tiene riesgo en torno a 5 o 6 veces el de la población general, estamos hablando de grupos que tienen riesgo de 100 veces o más que por encima de la población general. Y comunidades que prácticamente no vacunan, ¿no? Hay una comunidad autónoma que no vacuna, sencillamente, bueno, no vacuna financiada. Aunque en teoría, claro, es que ahí está el problema. En teoría es un mandato para todos del Ministerio de Sanidad que ha dicho, pues estos y estos hay que vacunar financiado, pues cada comunidad autónoma dice, sí, yo estoy en ello y sigue en ello, ¿no? Entonces, mayores a los 65 años hay 4 comunidades autónomas que ya vacunan, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Madrid, y probablemente todas se acaben incorporando. Para menores de 65 años de grupos de riesgo que estén dentro de financiación, la vacuna se les financia en función de la comunidad autónoma. Para quien no esté en financiación, la puede comprar en farmacia. Entonces, por ejemplo, una persona menor de 65 años con una cortisona, con un inmunosupresor a dosis baja, ¿se considera ya de riesgo? ¿Está indicada esta vacuna? Se considera de riesgo ya por tener más de 50 años. Es decir, la indicación de la vacuna es mayores de 50 años que hayan pasado varicela, lógicamente. Si no has pasado varicela, no puedes tener zóster. Entonces, si tienes 50 años o más, ya eres una persona de más riesgo. Ahora, si estás en una comunidad autónoma que te la pone a los 65 y tienes 63, pues a lo mejor te merece la pena esperar. Si tienes 51, tienes 14 años ahí por delante. El problema es que, claro, la financiación va por un lado y las indicaciones médicas van por otro, ¿no? Claro, pero ahí la fuerza, yo siempre les digo a todos nuestros espectadores, la fuerza de estar asociados. Sí, porque cuantos más socios tenga una asociación, más fuerza puede hacer en su consejería de sanidad, en este caso, y empujar a que esa indicación para pacientes con lupus se pueda llevar a cabo y se puedan administrar esas vacunas. Es cuestión de revisar la evidencia, porque claro, todas estas recomendaciones no son porque a mí me lo parece, es decir, son recomendaciones que salen de resultado de revisar la bibliografía, los estudios que hay, y bien es cierto que probablemente en la población de lupus, como en otras enfermedades crónicas,
cada vez los enfermos son más mayores. Con lo cual, lógicamente, el riesgo también va aumentando. Al ser una enfermedad que es más frecuente con la edad, es decir, con más edad tienes, mayor es el riesgo. Con lo cual, en ese sentido es importante, ¿no? Es importante, como tú dices, el hacerlo como colectivo, ¿no? Claro, yo creo que Silvia ha dado en el clavo que el trabajo conjunto de las sociedades científicas que aportan la evidencia científica de cada cosa y las asociaciones de pacientes, pues es muy importante a la hora de alcanzar esos objetivos de que las vacunas estén financiadas por el sistema de salud. Sí, el otro día estaba hablando con el doctor Íñigo Rúa Figueroa, precisamente de este tema, de que teníamos que trabajar con Reléser, basándonos en los estudios, con la SER, hacer algo de empuje para que esta vacuna sea puesta en pacientes con lupus, que la Federación Española de Lupus se preocupa de los pacientes con lupus. Sabemos que hay muchas más enfermedades, pero nosotros nos tenemos que preocupar porque a nosotros se nos dé una dignidad y una calidad de vida. Y quien se quiera unir de entidades y de enfermedades a nosotros, podemos ir juntos a pedirla, pero sí, vamos a mover con la SER, con la Sociedad Española de Reumatología, precisamente, a ver cómo se puede mover este tema, que ellos nos den la evidencia científica y nosotros damos la petición del paciente. A este respecto, Silvia, la evidencia científica, seguro que ya conocen, y además es que está abierto en Internet. Recientemente, aproximadamente hace un año, se publicó las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología para la prevención de infecciones en pacientes con enfermedades reumatológicas de este tipo, crónicas. Y es relativamente fácil de leer, evidentemente para un paciente pues se le puede hacer un poco duro, pero hay apartados de recomendaciones basadas en la evidencia y realmente eso está hecho. Es un gran trabajo que hizo la SER y que lideró fundamentalmente y promovió el doctor Rúa Figueroa. Las recomendaciones para prevención de infecciones en pacientes con este tipo de enfermedades de la Sociedad Española de Reuma. Y doctor, hablaba de que la vacuna era a los 65. Hablamos de a partir de los 65, ¿no? En las comunidades autónomas que lo tienen incorporado a calendario vacunal, la ponen a los 65 años. En el momento de cumplir los 65 se pone. Es una vacuna con 2 dosis, que se pone entre las 2 dosis separadas entre 1 y 6 meses, una vacuna segura, una vacuna reactógena, es decir, de las que te enteras que las has puesto, y es una vacuna que funciona bien, la verdad que funciona. Sí, tenemos compañera Aurea que sufre de herpes en repetidas ocasiones, con mucha frecuencia además, tiene 66, pero le han dicho que todavía no es apta para ponerle la vacuna, por eso le preguntaba. Depende de la comunidad autónoma, es decir... Cataluña. En Cataluña, bueno, eso cada... Cuidado que no se pille los dedos, doctor. No allí, entonces no puedo, yo cada uno donde trabaja, ¿no? Y yo donde trabajo, que es en Galicia, en Galicia vacunamos por ahora poquitos grupos y desde el 1 de noviembre vamos a vacunar a todos los grupos de riesgo recomendables por el Ministerio, pero no todavía por edad. Estamos intentando que se incorpore a calendario, pero todavía no por edad. Y desde el 1 de noviembre, entonces, en Galicia los pacientes con lupus recibirán su... No por tener lupus, pero sí los pacientes que puedan tener, como decía el doctor Pego, alguna patología asociada. Vale. Tener lupus, no. Claro, los pacientes con lupus no están a día de hoy... incluidos dentro de los grupos de mayor riesgo de las recomendaciones del Ministerio. Claro. A día de hoy hay como 6 perfiles de pacientes o tratamientos. Y hay uno que es reumatológico, por decirlo así, y son aquellos pacientes tratados con inhibidores de la JAK, que son medicamentos pero que no se emplean en el lupus. O sea que el paciente con lupus, evidentemente, algunos o un porcentaje considerable de ellos deberán vacunarse, pero a día de hoy, cuando lo consideramos así, pues el paciente no está financiada esa vacunación. Hay que trabajar en ello. Entonces, doctor, yo le tiendo la mano para que, a ver si juntos y con la Sociedad Científica de la SER, de la Sociedad de Reumatología, podemos empujar esto, porque el riesgo está.
el riesgo existe, lo hemos explicado muy claramente en este directo y creemos que debe de ser considerado. A lo mejor Sí, necesitan que se lo expliquemos un poquito mejor. claro que sí. Me queda una pregunta que han hecho en repetidas intervenciones. Una vez que tú ya tienes el herpes, o sea, se entiende que la vacuna tiene que ser preventiva antes de herpes zóster. Una vez que ya has tenido herpes zóster, Y antes de tener un herpes zóster, ese es el mejor momento, sí, efectivamente. pero una vez que se ha pasado el herpes zóster, se aconseja la vacunación. No se descarta, es decir, una persona que haya tenido zóster puede vacunarse frente al herpes zóster. Hay que separarla, un periodo de tiempo que no está muy claro según los estudios. La verdad es que la mayoría utilizamos 6 meses, separarla 6 meses con respecto al zóster, pero claro, yo he vacunado a alguna persona que ha tenido no solo un herpes zóster, sino más de uno. Es decir, si una persona ha tenido 2 herpes zóster oftálmicos y ha perdido agudeza visual, igual hay que intentar que no tenga un tercero. A lo mejor no lo conseguimos, ¿no? Porque realmente los estudios tampoco nos indican que los resultados sean siempre concordantes, ¿no? Que siempre lo evitemos, pero por intentarlo, es decir, no vamos a empeorar la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo depende a veces de la propia experiencia que tenga uno de enfermedad, ¿no? Y de lo que consideremos que queremos proteger. Pero Puede mejorar. Sí, no es perdón. absoluto, perdón. No, perdón, yo a usted, por Dios. Lo que sí quería preguntarle, la compañera que le he comentado antes de Canarias, que sigue teniendo los síntomas y medicación, ¿le mejoraría si No, le pusieran esa vacuna? no. La vacuna no tiene ningún efecto sobre los síntomas. Lo que le ayudaría, creemos, es a evitar otro episodio de zóster. Normalmente una persona solo tiene a lo largo de su vida una vez varicela y una vez zóster. Pero bien es cierto que nunca hemos tenido las circunstancias que tenemos ahora, es decir, de gente cada vez más mayor y con más inmunosenescencia, como decía el doctor Pego, ¿no? Bien sea por enfermedades, tratamientos o por lo que sea, ¿no? Con lo cual sí que vemos a veces personas que repiten un zóster, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo Perfecto, pues le estoy... agradezco enormemente su intervención de hoy, su tiempo y su sapiencia. Eh, Muchas gracias. Ha sido ciencia con toques de humor, además. Muy gallegos ustedes, muchísimas gracias. Y les emplazo para que trabajen con nosotros, a ver si podemos conseguir un poquito más en esto. Y les emplazo otro directo si les ha gustado la experiencia. Nada, muchas gracias, Silvia. Ha sido un placer. Primero le agradezco a vosotros y al doctor de campo, que siempre que es un hombre que está muy ocupado y que siempre que le hemos pedido su colaboración hemos contado con ella. Y también pues les animo a todos a visitar, porque es el objetivo de nuestro trabajo conjunto de preventiva y de reuma fundamentalmente, la plataforma IMIDVAC, que estamos en fase de internacionalización, de actualización y de al inglés, para que todos los pacientes que tengan alguna duda sobre su vacunación la consulten ahí, porque creo que realmente vale la pena. Vale la pena cuando alguien tenga una duda sobre las vacunas, siempre individualizando, pues que lo consulten en IMIVAC, porque para eso se hizo y nos gusta ver que tenemos experiencia de pacientes que nos lo agradecen y que nos han dicho que ha sido muy útil. Pues nada, les animo que lo prueben. Gracias, doctor. Lo acabo de escribir yo para que todo el mundo lo tenga claro cómo son las siglas. Vale. MiVac, tenéis aplicación donde os pueden atender también y os van a resolver muchísimas dudas. Muchas gracias, doctor Víctor del Campo. Muchas gracias, doctor José María Pego. Les emplazo en breve a hablar de lupus y tanto complejidad Sí, como conlleva. me das un descanso, ¿no? No. Sí, os daré un descansito, Bien, pero no prometo mucho. Es que últimamente nos vemos mucho, doctor. bueno. Un saludo. Muchísimas gracias de corazón. Se lo agradecen todos los pacientes con lupus, en especial las asociaciones que pertenecen a la Federación Española de Lupus. Gracias. Gracias. Gracias, doctores. Chao.